Teniendo un previo conocimiento sobre la constitución del sistema nervioso y habiendo hablado anteriormente sobre el sistema nervioso central, ahora procedemos a hacer énfasis en la constitución del sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? El término sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por todos aquellos nervios que se ramifican del sistema nervioso central y que se subdividen hasta los confines del cuerpo. Algunos, como los de los ojos y oídos, se conectan directamente con el cerebro, 12 pares, y se llaman nervios craneales. Los que se ramifican de las médulas al resto del cuerpo, 31 pares, son los nervios espinales. El sistema nervioso periférico está formado por terminaciones nerviosas que reciben información de nuestros sentidos y transmiten información motriz. Estos nervios se encargan de relacionar el sistema nervioso central con otras partes de nuestro cuerpo, a través de numerosas fibras que funcionan como pequeños cables y que se ramifican por todo nuestro organismo. Pero, ¿cómo se organiza el sistema nervioso periférico? Pues las fibras nerviosas se pueden clasificar en aferentes y eferentes. Las terminaciones aferentes están formadas por receptores sensitivos que perciben todos los cambios de nuestro entorno y del interior de nuestro propio cuerpo. La sensibilidad que perciben puede ser de dos tipos, especial o general. La sensibilidad especial sería la vista, el olfato, el oído, el gusto y el equilibrio. Sí, el equilibrio se puede considerar un sentido también. La general es la información de la piel sobre tacto, presión, temperatura y dolor, la información sobre el movimiento y la posición de la musculatura, tendones y articulaciones y la información sobre nuestras vísceras. Las terminaciones eferentes son las encargadas de llevar las órdenes del sistema nervioso central para controlar la actividad de la musculatura y de las glándulas de nuestro organismo. Sin más preámbulos, continuaremos en una breve explicación sobre el funcionamiento de cada uno de los órganos que componen el sistema periférico. Nervios craneales. Los nervios craneales se clasifican en nervio sensitivo, nervio motor, nervio. Los nervios craneales son parte del sistema nervioso periférico y se designan como números romanos y nombres. Los números indican el orden en que nace el nervio del encéfalo de anterior a posterior y el nombre, su distribución o función. Nervio olfatorio, primer par craneal. Una lesión en este nervio, en cualquier trayecto del nervio, puede producir ausencia de la capacidad olfatoria. Nervio óptico, segundo par craneal. Un tipo de lesión en este nervio es ambliopía, oscurecimiento de la visión, como podemos observar en la imagen. Nervio motor ocular común, tercer par craneal, es un nervio mixto. Una lesión en este nervio puede ser estrabismo divergente, comptopsis palpebral, hidrasis y diplopía al mirar al lado contrario del ojo afectado. Nervio patético, cuarto par craneal. Una lesión en este nervio puede ser dificultad para dirigir el ojo hacia abajo y hacia afuera, con diplopía. Nervio trigémino, quinto par craneal, es un nervio mixto. Una lesión en el tronco o nervio
hipoestesia global con anestesia corneal y precoz. Nervio motor ocular externo, sexto par craneal. Una lesión en este nervio es cuando la mirada en las distintas direcciones implica una coordinación de ambos ojos, cuyos centros de integración se localizan en la formación reticular del tronco. Nervio facial, séptimo par craneal, es un nervio mixto. Una lesión en este nervio puede causar debilidad o parálisis en uno o ambos lados del rostro. La expresión facial se pierde y uno o ambos lados de la cara puede tener una posición fija, sin ninguna expresión. Nervio estatoacústico, octavo par craneal, es un nervio mixto. Una lesión en este nervio produce una sordera en el oído medio. Nervio glosofaringeo, noveno par craneal, es un nervio mixto. Una lesión en este nervio produce alteración en la deglución. Nervio neurogástrico o vago, es el décimo par craneal, es un nervio mixto. Una lesión en este nervio produce alteración en la deglución y la fonación. Nervio espinal es el undécimo par craneal, es un nervio mixto. Una lesión en este nervio espinal ocasiona parálisis del músculo trapecio, principal estabilizador de la escápula, que contribuye en los movimientos de la flexión, rotación y abducción del hombro. Nervio hipogloso, duodécimo par craneal, es un par motor. Una lesión en la periférica, atrofia de la lengua unilateral o bilateral, como ocurre en la esclerosis lateral amiotráfica. Una lesión central, desviación de la lengua hacia el lado afectado. Cuando hablamos de la aglomeración de somas o cuerpos neurales que se localizan en el sistema nervioso autónomo, hablamos de los ganglios. Este se encarga de conectar al sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central, tanto en el sentido eferente como en el sentido aferente. ¿Cuáles son los tipos de ganglios? Estos se pueden dividir en sensitivos de los nervios raquídeos o ganglios de la raíz posterior. Pero también encontramos los ganglios de los nervios craneales y autónomos. ¿Con qué otro nombre podemos conocerlos? Se le conoce también como ganglio nervioso sensorial y actúa recibiendo señales desde la periferia y los envía al cerebro. Se encarga de activar los impulsos eléctricos de la piel y los músculos de la espalda. Además, actúa en el sentido contrario sensitivo, pues este recibe señales del sistema nervioso central y los envía a la periferia. También encontramos los ganglios parasimpáticos y los simpáticos. De los parasimpáticos podemos decir que están ubicados en las paredes de las vísceras y guardan estrecha relación con los órganos sobre los cuales actúan. A ellos se les conoce también como los ganglios intramulares, quienes a su vez se descomponen en tres distintas raíces.
la motora, la simpática y la sensorial. De los ganglios simpáticos podemos decir que forman parte del sistema nervioso y se encuentran al lado y lado de la médula espinal, formando cadenas nerviosas. ¿Qué podemos decir de los ganglios basales? Pues a ellos se refiere a masas de sustancia gris que se encuentran a profundidad dentro de los hemisferios cerebrales. Los ganglios basales representan un papel funcional fundamental y esencial en el control del motor. Desde el punto de vista anatómico, los ganglios basales incluyen el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. El núcleo caudado y el putamen se desarrollan juntos y contienen células similares y en conjunto se denominan el cuerpo estriado. Lateral a la cápsula interna, el putamen y el globo pálido lindan entre sí para formar una masa en forma de lente denominada núcleo lenticular. Los ganglios basales y sus interacciones y neurotransmisores forman el sistema extrapiramidal que incluye núcleos mesencefálicos tales como la sustancia negra y los núcleos subtalámicos. El núcleo caudado es una sustancia gris alargada cuya cabeza en forma de pera es continua con el putamen, pues se encuentra adyacente al borde inferior del asta anterior del ventrículo lateral. Claustro y cápsula externa. De ellos podemos decir que el claustro es una capa delgada de una sustancia gris situada justo por debajo de la corteza insular del putamen, más medial por la delgada lámina de sustancias blancas llamadas cápsula externa. De los ganglios también podemos decir que los mayormente conocidos son los linfáticos y los basales. En el caso de los nervios de la región torácica, cada nervio, al salir de la columna vertebral, se continúa por el espacio intercostal sin hacer uniones con otros nervios adyacentes. A nivel cervical, branquial, lumbar y sacro, se forman uniones entre nervios adyacentes, uniones denominadas plexos, extendiendo por tanto plexo cervical, branquial, lumbar y sacro. Pero, ¿qué es el plexo nervio? Es una malla de nervios que salen de los nervios espinales provenientes de distintos lugares de la médula espinal. Este plexo se forma cuando las prolongaciones axonales de las neuronas se juntan y se crean un conjunto nervioso que se distribuye a las distintas regiones del tronco, cuello y de las extremidades. Plexo cervical. El plexo cervical está conformado por los 4 primeros nervios cervicales. Cada nervio, con la excepción del primero, se divide en ramas ascendentes y descendentes que unidas entre sí forman 3 asas superpuestas. Las ramas sensitivas controlan la sensibilidad de la piel del cuello. Las ramas motoras controlan los músculos del cuello, yoideos, prevertebrales, trapecio y esternocleidomastoideo, para mover la cabeza y el hombro.
Una rama importante de este plexo es el nervio frénico, motor fundamental del diafragma. A continuación, se presenta el esquema de conformación del plexo cervical, a saber, músculos y sus respectivas funciones. Músculos hioideos, función, movimientos laríngeos y faríngeos. Largo de la cabeza, función, flexión de la cabeza y el cuello. Recto anterior de la cabeza, función, flexión de la cabeza y el cuello. Recto lateral, función, inclinación de la cabeza. Esternocleidomastoideo, función, rotación, reflexión e inclinación de la cabeza. Trapecio, función, elevación, depresión y aproximación de las espáculas. Diafragma, función, respiración, inspiración. Romboides, función, aducción de la escápula. Escaleno, función, elevación de las costillas, inclinación de la cabeza. Plexo braquial. Plexo braquial está formado por los nervios provenientes desde el cervical hasta la primera vértebra torácica. Su función fundamental es controlar los movimientos del miembro superior, hombro, brazo, antebrazo y mano. Las principales ramas son el nervio músculo cutáneo, el nervio axilar, el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. En la figura a continuación se muestran los principales componentes de dicho plexo. Esquema de conformación del plexo braquial. Músculos y respectivas funciones. Elevador de la escápula, función, elevación del hombro. Serrato anterior, función, rotación y elevación de la espácula. Supraespinoso, infraespinoso, función, abducción del brazo, rotación externa, aducción del brazo y rotación externa. Pectoral mayor, función, extensión del hombro, rotación interna y aducción del brazo. Subescapular, redondo mayor, aducción del hombro, rotación interna del hombro. Dorsal ancho, función, aducción, rotación interna y extensión del brazo. Deltoides redondo menor, aducción del brazo, rotación externa y extensión del brazo. Bíceps branquial, función, flexión del codo y del hombro, supinación del antebrazo. Branquial anterior, función, flexión del codo. Coracobraquial, función, flexión del hombro, rotación interna. Tríceps, función, extensión del hombro y extensión del codo. Braquirradial, función, flexión del codo, supinación antebrazo. Supinador, función, supinación del antebrazo. Extensor de los dedos, función, extensión de los dedos. Extensor corto del pulgar, función, extensión de la falange proximal del pulgar. Aductor largo del pulgar, función, aducción del pulgar. Pronador redondo, función, pronación del antebrazo. Flexor radial del campo, función, flexión de la mano. Palmar mayor, función, flexión de la mano. Flexor superficial dedos, función, flexión de la segunda falange de los 4 últimos dedos. Flexor profundo dedos, función,
flexión de las falanges distales de los 4 últimos dedos. Flexor largo del pulgar. Función: flexión falange distal del pulgar. Pronador cuadrado. Función: pronación del antebrazo. Aductor corto del pulgar. Función: aducción del pulgar. Oponente del pulgar. Función: oposición del primer metacarpiano. Flexor corto del pulgar. Función: flexión primera falange del pulgar. 1 y 2 lumbricales. Función: extensión falanges distales de los 2 y 3 dedos. Flexor ulnar carpo. Función: flexión de la mano. Flexor profundos de los dedos 4 y 5. Función: flexión de la falange distal de los dedos 4 y 5. Aductor meñique, flexor meñique. Función: movimientos del meñique. Oponente del meñique, flexor corto del pulgar. Oposición del meñique con dedo pulgar, flexión falange proximal del pulgar. Interóseos dorsales. Función: separación de los dedos. Interóseos palmares. Función: aproximación de los dedos. Plexo lumbar. El plexo lumbar está formado por las ramas anteriores de los 4 primeros nervios de la región lumbar. Las principales ramas motoras son el nervio femoral o crural y el obturador interno, los cuales controlan la musculatura de la región anterior e interna de la articulación coxofemoral, los cuales generan los movimientos de flexión y aducción de la cadera. En la parte sensitiva están los nervios ilioinguinales, iliohipogástricos y genitofemoral, que conducen la sensibilidad de la región abdominal inferior e inguinal. El cutáneo femoral lateral inerva la región antero-externa del muslo. Esquema de conformación plexo lumbar. Aductor corto, aductor largo, aductor mayor, recto interno, cuyas funciones son la aducción del muslo y rotación interna de la cadera. El pectíneo, función: flexión, aducción y rotación interna, muslo. Sartorio, función: flexión, aducción y rotación externa, muslo. Cuádriceps, función: extensión, rodilla, flexión, cadera. Plexo sacro. El plexo sacro está formado por las ramas anteriores de los nervios 4 y 5 lumbares y por los 4 primeros sacros. Las principales ramas motoras son el nervio ciático para la inervación de las musculaturas de las regiones posteriores de la cadera, del muslo, de la pierna y del pie. El nervio pudendo para el control de los esfínteres anal y vesical. Del hueso temporal. Nervio abscendente o motor ocular externo. Este nervio eferente somático genera que invierna en el músculo recto lateral que se llama extraocular. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura órbita superior. Nervio facial.
El nervio facial es multimodal, que lleva fibras tanto generales como especiales y se origina en el tronco encefálico como dos opciones separadas: una raíz primaria más larga que transporta fibras motoras y un nervio intermedio más pequeño, que es denominado nervio intermedio de Brisbane, que transporta fibras sensitivas y paramétricas. Nervio vestibular es el par craneal, es un nervio aferente somático especial, el cual está compuesto por dos partes: el nervio vestibular y el nervio coclear. Hacen sinapsis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico. Continuamos con el nervio globus faríngeo. Este se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugal. Este permite degluir, salivar y percibir la sensación del sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones generales y viscerales en la cavidad oral. Nervio vago, o también llamado neuromagástrico. Este nervio es multimodal, se origina de los múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y es el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Viaja dentro de las cavidades torácicas y abdominales, proporcionando inversión parasítica a los órganos viscerales. Continuamos con el nervio accesorio o espinal. Este es un par craneal, es un nervio eferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal. Sale del cráneo a través del foramen yugal y permite la fonación y el movimiento de la cabeza y hombros. Continuamos con el nervio hipogloso. Este es un par craneal, es un nervio eferente somático general que se origina del tronco encefálico. Sale del cráneo a través del foramen hipogloso y su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. Causas de los pares craneales. Una de ellas son los traumatismos craneales, tumores, nos pueden salir tumores craneales, infecciones como gripas, COVID-19, entre otras. Un suministro inadecuado de sangre, como ocurre en la diabetes o en un accidente de cerebrovascular. También se encuentra la causa de presión sobre un nervio debido a anomalías en los vasos sanguíneos, como un bulto, que es un aneurisma en una arteria, o una conexión anómala entre una arteria. Y por último se encuentran trastornos que causan la degeneración de las neuronas, como ocurre en la esclerosis múltiple. Ya para finalizar, encontramos los síntomas. Los síntomas de trastorno de los pares craneales dependen de los cuales sean los órganos afectados y del tipo de afectación que ha sufrido. Los trastornos de los nervios craneales pueden afectar el olfato, el gusto, la vista y la sensibilidad facial, la expresión facial, la audición, el equilibrio, el habla, la deglución y los músculos del cuello. Muchas gracias por ver nuestro video.